Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más. Este vídeo es súper importante para todos y para todas, incluso trabajos en el colegio, trabajos en la universidad. Creo que es una muy buena reflexión de hacia dónde o desde dónde hemos partido durante 200 años para ver un poquito qué ha pasado, cómo ha cambiado las cosas. Y esta persona en especial, Rousseau, es súper importante. Vamos a verlo. Nació en Ginebra en 1712 y murió en 1778 en Hermenonville. Es uno de los pensadores europeos del siglo XVIII. Fue escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la Ilustración, periodo súper importante donde se centra ya en el hombre. Es el cambio de la Edad Media a todo es Dios, el centro del universo, del teocentrismo al humanismo. Es considerado, claro, nos estábamos desviando, es considerado el padre de la pedagogía moderna. Tras escribir Emilio de la Educación, 1762, expone sus ideas que ya cambia un poquito la mentalidad del siglo sobre la educación, promoviendo que la labor educativa debe llevarse a cabo al margen de la sociedad y de sus instituciones. Sus ideas políticas y sociales preludiaron la Revolución Francesa. Fue el detonante, digamos, para que ocurriese esto, la Revolución Francesa, acordaos, 1789, súper importante. La novela que hay que destacar sobre todo es El contrato social, 1762, donde están sus ideas políticas, ¿vale? Recordar que es un pensador, es un teórico, ¿vale? En 1771 escribe su obra también súper importante, que es Consideraciones sobre el gobierno de Polonia. Vale, el contexto histórico, como hemos explicado antes, está la Ilustración. Durante el siglo XVIII, 1700-1799, acordaros, es uno menos. Si es el 18, pues es 1700-1799. Se produce el periodo histórico de la Ilustración, que surge como principal detonante, como explicábamos antes, principal causa de la Revolución Francesa, momento en que el racionalismo adquiere un papel muy relevante. En este momento nos encontramos con un desarrollo de la ciencia y la importancia de la razón. Siglo de las luces, el conocido siglo de la luz, entre la oscuridad anterior debido a la Edad Media. A nivel político tenemos un sistema basado en la monarquía absoluta, con un gran despotismo ilustrado, todo por el pueblo pero sin el pueblo. A nivel social encontramos que gracias al incremento del comercio y de la creación de ciudades nace una nueva clase social conocida como la burguesía. A nivel educativo, en la Francia del siglo XVIII encontramos 4 tipos de instituciones que se distinguían por el número de profesores que había en esta institución. Colegios de pleno ejercicio, se impartía hasta la filosofía, colegios de humanidades que tenían 3 o 4 o 5 cursos y se impartían hasta la retórica, colegio menor, este contaba con 2 regentes, profesores se llamaban, de latín, y finalmente regencia latina, centro donde se encontraba un docente especializado únicamente en la enseñanza del latín. Bien es cierto que el sistema educativo francés de la época sufrió una serie de transformaciones que dificultaron su organización. Se consideraba que los programas hasta ahora existentes eran demasiado rígidos. A pesar de que la enseñanza tradicional se abría más a la lengua nacional, historia y geografía, el aprendizaje de la lengua latina, el latín, continuó con gran fuerza en el sistema educativo francés. Así pues, traducciones y demás fueron siempre la tarea principal de los alumnos de los cursos inferiores. Los humanistas y retóricos se ejercitaban en los versos latinos
y en la ampliación del latín, mientras que la filosofía se enseñaba hasta la Revolución en la lengua de Cícero. Como ideario pedagógico de Rousseau, la idea principal suya, los hombres tienen que dejar de ser criados y ser personas, empezar a ser libres. Sobre todo los niños no pueden ser criados o tratados también igual del mismo modo que los adultos, sino que son diferentes y tienen que ser observados como niños, no como adultos en miniatura o animales incluso. Para Rousseau, los hombres son buenos por naturaleza y es la sociedad que los corrompe. Esta es una idea principal suya, que se recoge y se puede ver a través de Emilio, sobre todo. La educación tiene que ser libre, es decir, el niño tiene que desarrollarse libre con la naturaleza. La figura del profesor solo es una ayuda para el niño y solo tiene que buscar el interés del niño. La mejor manera de aprender sería con el juego, según este autor, y en movimiento, puesto que así el niño satisface sus curiosidades. La valoración es autónoma, los estudiantes reciben sus calificaciones en referencia con su esfuerzo y lo que aprenden desde su interior. Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos, libres, conscientes de sus derechos y deberes. Establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustadas a las edades del niño o niña educado, y pone de relieve que donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es en la historia. El maestro tiene que enseñar realidades y solo realidades. Los grandes postulados de su teoría pedagógica siguen vigentes. Los principales son: la educación se tiene que centrar más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender, la curiosidad, que nombraba antes Rousseau. La educación del niño empieza desde su nacimiento y tiene que impedir que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. En la obra Emilio de la educación habla de el paidocentrismo, que es el cambio, digamos, del modelo central del profesor a que sea el niño como centro de toda la educación. La educación tiene que ser natural, según él. Durante la educación se tiene que respetar el ritmo de crecimiento y el desarrollo que presenta cada niño. Hay que tener etapas para cada persona, porque es diferente una educación que se le da a uno u a otro, y así se adapta con más facilidad al individuo, lo que provoca una motivación extra por el aprendizaje. Y luego, un concepto que utiliza mucho es la educación negativa. El profesor tiene que facilitar los estigmas necesarios al niño, pero nunca imponerlos. Es decir, tenemos que dejar al niño en total libertad para que tome sus propias decisiones y aprenda del error. Tenemos que dejar que se pegue contra la pared. Esto no quiere decir que haya una falta de educación, sino que Rousseau confía plenamente en la evolución del niño, sin la necesidad de contar con figuras de autoridad o de obediencia. Y luego, sobre todo, una educación progresiva. Es la adaptación de las diferentes características de cada niño. Y lo que hemos hablado antes, los periodos. Todas estas ideas y con todo lo que hemos explicado podemos ver que a día de hoy muchas de ellas son aplicadas e incluso nosotros nos hemos educado con estas ideas y con estos valores que transmiten. Como legado podemos ver que Rousseau nos ha dejado, sobre todo, cabe destacar la escuela Montessori, que sigue principalmente esta ideología, donde el alumno cada vez más se ve que es el que de alguna manera dirige la educación. Lo segundo serían las actividades extraescolares, como pueden ser excursiones. Y lo tercero más destacable es la asignatura de ciudadanía y ética, que tiene también esta base ideológica del autor, puesto que pretende formar al alumnado con conocimientos básicos sobre la sociedad en la que vivimos.
ante todo también lo que se busca a día de hoy, como se puede ver cada vez más, es la no memorización de todos los conceptos y todo lo que sea parte memorística, digamos. Muy importante, antes de que os vayáis, os dejo todo el documento en la descripción. Suscribiros, darle like y nos vemos pronto.